Salmo 37. Este salmo, bueno, es un salmo extenso, tiene 40 versículos. Sé que cuando son tan extensos no hay el suficiente tiempo para poder estudiarlo todo, pero vamos a intentar enfocarnos en la línea de pensamiento central que desarrolla aquí el salmista, con el fin de extraer eso que es más importante. Yo creo que este salmo, antes de leerlo y como una introducción, nos pone en perspectiva frente a una realidad que vemos constantemente en este mundo, y es la lucha entre el impío y el justo, o la lucha entre la injusticia y la justicia. Y lo quiero presentar así. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando él ve que los malos ganan? ¿Qué debe hacer el cristiano cuando él ve que la maldad es recompensada? Que a los malos todo les sale bien. Y a la misma vez, los justos son condenados y parece que todas las cosas les salen mal. Pensemos en un vecino. Usted tiene un vecino tramposo. Probablemente tiene que pagar impuestos, tiene tal vez una empresa donde vende cosas y él sabe cómo evadir el pago de impuestos. Es un hombre que tiene ingresos más o menos altos y él sabe cómo usar las conexiones que tienen con empleados del Estado con el fin de recibir beneficios que les dan a las personas que viven en estrato 1. Realmente es un hombre malo, es un hombre deshonesto. Pero usted lo mira y la vida le sonríe. Tiene una casa bien grande, llena de muebles costosos, autos último modelo. La pandemia no los tocó, no les ha dado el virus. Tienen amigos, sus hijos y sus hijas, se casaron con buenos partidos. Pero cuando tú te miras a ti mismo y miras tu caso, que andas conforme a los principios bíblicos, que no cometes fraude ni contra el Estado ni contra nadie, que cumples con tus ofrendas al Señor, que te congregas fielmente, socorres incluso a los más necesitados, que guías a tus hijos por la senda del bien. No obstante, las cosas parecen andar mal. Es más, tu vecino entra en pleito judicial contigo y él gana. Y todo lo que él dijo y lo que él hizo fue trampas. A ti, por el contrario, la pandemia te ha dado duro, te quedaste sin empleo, se tuvieron que cambiar de casa para una casa más pequeña, tuvieron que vender no el auto porque no tenían auto, pero sí la bicicleta. Los hijos ya están pasando la edad matrimonial y aún no se les presenta a nadie. Bueno, cuando nosotros vemos que estas cosas pasan y que pareciera que los malos prosperan mientras que los justos no, en ocasiones se nos vienen pensamientos como, bueno, en realidad no vale la pena ser bueno. No vale la pena andar conforme a los principios que la Biblia da. No vale la pena ser justo. Olvidémonos de todos estos principios bíblicos y unámonos a los males. Bueno, David, el que escribe este salmo, fue un hombre que pasó por muchas experiencias que le permitieron meditar profundamente en el problema de las injusticias, el problema de cómo prosperan los malos mientras que los justos sufren. Recordemos cuando él era joven, que había sido ya ungido para que fuera rey, se la pasó huyendo del malvado Saúl, entre sus 20 y sus 30. Él no pudo disfrutar de su
juventud en compañía de sus amigos, gozándose con sus padres. No, él se la tuvo que pasar de cueva en cueva. Y a pesar de todo esto y de la injusticia que Saúl cometía contra él, David le perdonó la vida muchas veces. Y cada vez que David se la perdonó, Saúl regresaba a su palacio. Pero ¿a dónde tenía que regresar este joven? A las cuevas, cuevas oscuras y frías. Y siendo David ya un anciano, él medita en esto. ¿Por qué sé que cuando él escribe esto ya era un anciano? Porque el verso 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que este anciano rey, que había visto las injusticias de esta vida, nos da en el Salmo 37 algunos principios de cómo debe responder el cristiano cuando ve que los malos ganan. Y él nos da aquí 4 principios. Cuando los malos ganan, hermano, sométete a Dios. Cuando los malos ganan, gózate en Dios. Cuando los malos ganan, haz lo bueno, lo recto. Y cuando los malos ganan, confía en que el Señor juzgará con justicia. Así que creo que este es un salmo muy pertinente para nosotros hoy. Hoy vamos a estar viendo qué hacer cuando los malos van ganando. ¿Qué hacer cuando los malos van ganando? Y nos vamos a enfocar en estos 4 aspectos que les dije. El primero, cuando los malos ganen, sométete a Dios. Versículos 1 al versículo 11 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Si observan, aquí en estos versículos la palabra someterse no está, pero es la idea que está detrás de estos mandatos positivos y negativos que nos da aquí el salmista. Y quiero que nos enfoquemos en el aspecto negativo. Someterse a Dios cuando a los malos les está yendo bien significa, según lo que nos dice aquí el salmista, mortificar la irritación, mortificar la envidia, mortificar la ira. Lo primero que nos manda Dios es a no preocuparnos cuando los malos prosperan. Miren lo que dice el verso 1: no te impacientes a causa de los malignos. Versículo 7: no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Y en este caso, el que prospera es el malo. Versículo 8: no te excites en manera alguna a hacer lo malo. La palabra hebrea para irritarse también puede ser traducida o está relacionada con quemarse, quemar. Y lo que el salmista nos dice es: no ardas lentamente cuando los malos prosperen.
No dejes que este ardor se meta debajo de tu piel, porque eso te conducirá al mal. Por lo tanto, él dice en el verso 8, cuando los malos prosperen, deja la ira y desecha el enojo. ¿Por qué nos irritamos cuando los malos prosperan o los malos nos ganan usando cosas malas? Bueno, nos irritamos cuando vemos que los malos se salen con las suyas, porque asumimos que nosotros somos más sabios que Dios. Asumimos que nosotros podemos manejar el mundo mejor de lo que Dios lo hace. Por lo tanto, un aspecto de la sumisión que se nos manda aquí es mortificar esa irritación. Es darle a Dios el derecho de que Él trate con los malhechores como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. En el versículo primero se nos manda a no envidiar a los malhechores. Y eso confronta ¿qué? Nuestro egoísmo. Eso confronta las motivaciones malvadas de nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones no queremos que los malos prosperen, no porque estemos aborreciendo el pecado en el que están ellos, sino porque en secreto deseamos hacer lo mismo que ellos hacen. ¿Sí? Queremos los placeres del pecado que ellos disfrutan. Pero el mandato que nos da Dios aquí es mortifiquemos, juzguemos nuestra envidia. Y también se nos manda a no enojarnos en el versículo 8. Y la palabra hebrea para enojarse, ira, se refiere a las fosas nasales. Y cuando uno tiene ira, las fosas tienden a dilatarse. Y buena parte del enojo que nosotros expresamos en el mundo, en nuestra vida, es pecaminoso. Y la Biblia nos manda a controlarla, y que se puede controlar, se nos deja ver en los mandatos que Dios mismo nos da. Y cuando nosotros expresamos ira, cuando a los malos les va bien y a nosotros no, es porque no estamos sometiéndonos a la soberanía de Dios. Cuando expresamos ira porque a los malos les está yendo bien y a mí no, estamos diciendo en el fondo: Dios, no me gusta la forma como tú estás manejando las cosas, no es justo, no merezco este tipo de trato de esta gente malvada. Es decir, la ira, el enojo, cuando a los malos les va bien, indica que no nos estamos sometiendo a Dios. Pero someterse a Dios también tiene un aspecto positivo aquí en el Salmo 37. Y someterse a Dios cuando a los malos les va bien implica poner en Dios la confianza, obedecerlo a Él, desarrollar la paciencia cristiana y la humildad. Y todo esto mientras nos estamos deleitando en el Señor. O sea, deleitándonos en Él mientras a los malos les está yendo bien, los malos nos ganan en el juicio, los malos nos quitan injustamente nuestros bienes. Esto es lo que Él nos enseña. Y Él nos da aquí el remedio para que el cristiano abandone toda esa ira y toda esa opresión cuando los malos triunfan. Miren, en los versos 3 al 9 es interesante ver que el salmista menciona el nombre del Señor 10 veces, 5 veces de una forma directa y 5 veces usando un pronombre. Él dice: confía en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él hará, Él exhibirá tu justicia, guarda silencio ante Jehová, espera en Él los que esperan en Jehová. Este es el antídoto
El antídoto para que nosotros no nos llenemos de ira cuando a los malos les está yendo bien. Y este antídoto implica varias cualidades que el cristiano debe desarrollar en su vida diaria. Una de esas cualidades es confiar. ¿Confiar en qué o en quién? En Dios. Porque Él dice constantemente, confía en el Señor. Y este no es un lema vacío, esto no es simplemente un eslogan, no, esto es una acción constante en el cristiano. Dice en el verso 3, confía en Jehová y haz el bien. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y esto significa que cuando los malhechores están triunfando, mientras que tú estás perdiendo y te está yendo mal, tú tomas todos esos problemas y los trasladas al Señor. Y esperas en Él. Y esperas en Él, en cómo Él vindicará tu causa en su tiempo. Miren lo que dice en el verso 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 3b dice, vístete dice, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y cuando Él dice, haz el bien, lo que Él nos manda es que mientras los malos prosperan y a ti no te está yendo bien, sé obediente. Eso es lo que Él dice, sé obediente. Deja las cosas en las manos de Dios, confianza, y continúas con tu responsabilidad cristiana, obedeciendo a Cristo. Que tú no dejas que el pecado de la otra persona te conduzca a pecar, que tú haces lo que Dios te manda a hacer en obediencia a Él. Otra cualidad que el cristiano debe desarrollar como antídoto cuando los malos prosperan es tener paciencia. Y esto sí que es difícil. Uno puede tener paciencia por un día, por 2 días, o cuando uno ve que hay posibilidades de que gane. Pero cuando veo que las cosas son contrarias a mí, que la justicia se ha vuelto una injusticia contra mí, entonces no es fácil. Miren lo que dice el verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, paciencia. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, paciencia. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová. Hay veces que se nos pasa por alto la palabra esperan. Si esperan es porque las cosas no les vienen en el instante, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Y esta es la parte más difícil. Otra cualidad que funciona como antídoto cuando los malos prosperan es vestirse con humildad. Miren lo que dice el verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cómo desarrollamos la mansedumbre? Bueno, cuando nos damos cuenta de nuestra propia debilidad. Cuando somos conscientes de nuestro propio pecado, lo cual nos lleva a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Y esta conciencia de nuestra propia pecaminosidad implica que no vamos a juzgar a los malvados con base en mi justicia propia. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, yo estuviera haciendo lo mismo que hacen esos malos. Manso o ser humilde significa que voy a reconocer mi insuficiencia sin la gracia de Dios, pero a la misma vez voy a ser consciente de la suficiencia que tengo en Cristo, como dice Pablo en 2 Corintios 3. Aquí mansedumbre, y en la Biblia mansedumbre y humildad no significa ser débil, más bien quebrantamiento, obediencia. Alguien dijo que una persona humilde o mansa es como un caballo fuerte, pero sumiso al toque de su amo. Eso es lo que se espera
del cristiano. Por cierto, Jesús en el discurso del Sermón de la Montaña tomó este texto del versículo 11 como su tercera bienaventuranza. ¿Recuerdan? Él dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esto es lo que nos dice aquí el salmista. El mundo dice todo lo contrario. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? Bienaventurados todos los que reclaman y defienden sus derechos. David, el tipo, y Jesús, su antitipo, no están de acuerdo con el mundo. Ellos dicen, solo los mansos heredarán la tierra. Solo los mansos ganarán al final. Finalmente ellos van a ser los victoriosos. Y miren la promesa que dice el versículo 11. Y se recrearán con abundancia de paz. Se refiere a la prosperidad del alma. Perderemos bienes en este mundo, pero lo más importante que la Biblia nos dice es que vamos a ser prósperos espiritualmente, que la persona que encuentra su suficiencia en Cristo, más que en sí mismo, más que en sus posesiones, más que en su buen nombre, tiene una abundante e indestructible fuente de paz. Y una cuarta cualidad que nos debe identificar para salir triunfantes cuando los malos ganan es deleitarnos en el Señor. Miren el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, la confianza, la obediencia, la paciencia, la humildad se pueden resumir en una frase. ¿Cuál frase? Deleitarse en el Señor. Deleitarse en el Señor, que tú te dejas cautivar por todo lo que Él es. Que en vez de enfocarte en las cosas que el mundo busca, tú te enfocas en una cosa, en Cristo, en Cristo. Que si tú ganas al Señor, obtendrás todo lo que necesitas en este mundo, porque el salmista dice, deleítate en Él, ¿y qué va a suceder? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, esto no significa que Él te va a dar todo lo que tu corazón egoísta desea, no, sino que si te estás deleitando en el Señor, entonces todos tus deseos van a ser conforme a sus deseos. Y cuando tus deseos son sus deseos, entonces Él te da lo que tú deseas. Este texto tan hermoso es el equivalente del Nuevo Testamento a un texto que encontramos en el Sermón del Monte en Mateo 6:33, donde dice Cristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que este es el primer principio. Cuando los malos ganan, sométete al Señor. Cuando los malos ganan, sométete al Señor. Un segundo principio que encontramos en el Salmo. Cuando los malos ganen, esté contento con el Señor. Cuando los malos ganen, esté contento con el Señor. Versos 12 al 26 dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da.
porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Recordemos, este salmo no proviene de un poeta que está sentado allá arriba en una torre de marfil. No, este salmo viene de un hombre que en su vida supo lo que era el conflicto entre el bien y el mal, entre los impíos y los justos. Y nosotros, como él, vamos a pasar por esos momentos difíciles en los cuales se pone a prueba nuestra fe. Vamos a estar afligidos, vamos a estar necesitados, pero sea cual sea la prueba, podemos aprender a estar contentos con el Señor. Esa es otra de las claves, y estos versículos nos muestran dos áreas fundamentales del contentamiento cristiano. La primera área: esté contento con el juicio que hará Él. Esté contento con el juicio que hará Él, y esto está desde el verso 12 hasta el verso 15 que ya hemos leído. Es decir, mira, Dios no está preocupado por los planes de los males, de los malos, no. Dice el versículo 13: el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. ¿A qué se refiere con el día? Bueno, viene el día de su destrucción, el día en el cual Dios le pedirá cuentas. Dios sabe que las aparentes victorias de los malvados siempre son temporales, y que luego sus propios planes se volcarán contra ellos, caerán sobre ellos. Se cuenta que un agricultor ateo se burló de los agricultores cristianos, y él escribió una carta. Esto fue en Norteamérica, y escribió una carta a un diario local en el cual él se jactaba y decía esto: haré la tierra un domingo, planté la semilla un domingo, aboné y limpié el domingo, recogí la cosecha un domingo, y nunca fui a la iglesia los domingos. Sin embargo, decía él, recogí más frutos por hectárea que cualquiera de los que creen en Dios y van a la iglesia. El editor efectivamente publicó la carta, y al final el editor agregó este solemne comentario: el Señor no siempre ajusta sus cuentas en octubre. Es decir, como cristianos podemos estar seguros de que si Dios no ajusta cuentas con esa persona mala en esta vida, lo hará en el juicio que vendrá al final de los tiempos, como nos lo deja ver Apocalipsis 6. Que, como dice Pablo en Romanos 12, podemos dejar la venganza en las manos de Dios mientras estamos contentos en Él, mientras nos deleitamos en Él. Y un segundo aspecto del contentamiento, ya desde una área positiva, es: esté contento de que el Señor proveerá. Por un lado, de que Él va a juzgar, y por el otro lado, de que Él proveerá, porque a menudo las injusticias en este mundo golpean nuestro bolsillo. Sí, aquí en la iglesia tenemos hermanos que han sido afectados por juicios injustos, donde gente mala acude a la astucia del mal y le han quitado bienes a algunos miembros de nuestra congregación. Pero este salmo nos deja grandes lecciones cuando los malos ganan robando tu dinero o tus bienes. ¿Cuáles son estas lecciones? Primero,
El Señor proveerá para tus necesidades, pero entiende esto, puede que tus necesidades sean menores de lo que piensas. Sí, miren lo que dice el verso 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Así que puede que solo tengas un poco, pero puede que eso sea suficiente. El creyente puede caer incluso financieramente, pero no fracasará totalmente. Miren el verso 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esta es la gran promesa que está aquí. El Señor te sostendrá. Miren el verso 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Versículo 25, lo conocemos de memoria. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que esto implica que a veces Dios tiene que quitarnos nuestras cosas para revelarnos cuánto nos deleitamos aún en las cosas de este mundo y cuán poco nos deleitamos en él. Necesitamos aprender lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:8, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Un segundo aspecto es que si tienes la fe de que el Señor proveerá, entonces confías en Él. ¿Cómo? Dando. Qué raro, ¿no? Pero es lo que se nos dice aquí. Las leyes del reino son contrarias a las de este mundo. Tú mostrarás tu confianza en Dios dando. Miren lo que dice el verso 17. El que sostiene a los justos es Jehová. Oh, bendita promesa para mí. Sí, pero si sigues leyendo, te vas a dar cuenta cuáles son estos justos a los cuales sostiene Dios. Miren el verso 21. El impío toma prestado y no paga. Ojo con esas actitudes impías en los cristianos. Esa es una razón suficiente para cuestionar la fe y la conversión de una persona. El impío toma prestado y no paga, mas el justo, ¿qué? Tiene misericordia. ¿Y qué hace? Da. Él confía en Dios. A estos es a los que sostiene Dios. Versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia será para bendición. Así que estas promesas son para los justos, así que estas para tener, por decir así, derecho, hay que andar como un justo, y un justo es un donante generoso. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero quiero contarles esto de una forma breve. Una secretaria de una institución misionera británica en la India le pidió una donación a un comerciante cristiano y él le dio un cheque por $250, que para ese tiempo era muchísima plata. Y apenas que la secretaria recibió el cheque que este hombre se lo dio, un empleado de este hombre llega y le entrega un telegrama urgente: uno de tus barcos se hundió en el mar con toda la mercancía y acababa de dar para el reino. Así que él le dice a la secretaria de esta institución misionera que le devuelva el cheque. Bueno, ella entendió, ¿verdad? Así que él le dice que necesita hacer otro. Así que ella se lo entrega y él le devuelve o le da el nuevo cheque. Y se sorprende cuando ella ve que está por $1,000. Ella dice: no, creo que usted se equivocó. Y él dice: no me equivoqué. Este telegrama es un mensaje de mi Padre Celestial recordándome: no acumules tesoros en la tierra.
Esa es la forma distinta como el cristiano ve cuando las cosas no están yendo bien. Bueno, un tercer principio, y ya voy a condensarlo porque ya se nos fue el tiempo. Un tercer principio que nos da aquí el salmista es este: cuando los malos ganen, haz el bien. Cuando los malos ganen, haz el bien. Miren versos 27 al 40. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha al impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. En el versículo 3, el salmista dijo: confía en Jehová y haz el bien. Pero entre los versos 27 al 40, el salmista profundiza aún más en esto de la confianza en Dios. Y el salmista nos dice: mira, cristiano, cuando te hacen el mal, ¿cuál es la tendencia que tiene uno? Bueno, tomar represalias. Y en ocasiones las represalias se toman con el mal. Pero el salmista dice: nuestro enfoque debe estar en agradar a Dios a pesar de que los malos me hagan daño. Y David aquí nos menciona tres aspectos en los cuales se caracteriza el cristiano por su vida recta. Versículo 27, acciones rectas. Versículo 29, palabras rectas. Hay un discurso recto en el versículo 30. Y en el versículo 31, un pensamiento recto. Que la justicia comienza en el corazón, en los pensamientos. Que si nos sumergimos constantemente en la mente, en las sagradas escrituras, y ellas moldean nuestro pensamiento, entonces hablaremos cosas rectas. ¿Cuántas veces somos tentados a responderle al malo de la misma forma como él nos dice, y mancillamos el nombre de Cristo? El salmista dice no. Verso 30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Que no vamos a tratar de vencer el mal con más mal, no, sino que hacemos lo que dice Pablo en Romanos 12, vencemos el mal con el bien. Y un cuarto principio que nos da aquí el salmista en estos textos es que cuando los malos ganan, confía en que Dios juzgará con rectitud. Y ya esto lo hemos visto, que si fuiste agraviado, tú debes tener una imagen de largo alcance, proyectarte al futuro, y que Dios en su justicia, como dice el verso 28, hará esto. Dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Que un día Dios corregirá esos errores. Que Dios permitirá que Babilonia continúe con su sensualidad y su riqueza malvada hasta las 12 de la noche. Pero llegarán las 12 de la noche y vendrá el juicio. Que Dios deja que la maldad triunfe prácticamente hasta el fin, pero llegará el momento cuando Dios juzgará todo. Por lo tanto,
el salmista concluye mencionándonos la esperanza y el consuelo que debe identificar al cristiano. Verso 39 y 40. Pero la salvación de los justos ¿es de quién? De Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo ¿de qué? De la angustia, porque ese tiempo vendrá. Jehová los ayudará, los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Hermano, que si tú confías en Dios, te refugias en Él, Él juzgará y Él te reivindicará un día. Y concluyo diciendo, ¿quién es el hombre justo de los salmos? Es Cristo Jesús. Él fue quien sufrió eminentemente las injusticias del mal. Satanás, el enemigo de todo lo bueno, lo persiguió desde antes de nacer. Lo persiguió a través de la persecución de la simiente santa. Caín contra Abel, los incrédulos contra Noé, Ismael contra Isaac, los filisteos contra Israel, Herodes contra el niño Jesús, los fariseos contra Cristo. Y la serpiente antigua parecía que ganaba siempre, o que iba ganando. Por cierto, le propinó una mordida mortal al Redentor. Pero Jesús esperó pacientemente en Dios. Esa es la clave. Jesús se sometió a Dios. Jesús se deleitó en Dios. Jesús siempre hizo lo correcto al hacer la voluntad del Padre y esperó en el juicio del Padre y salió victorioso. Venció a Satanás y conquistó la salvación para su pueblo. Y este mismo Jesús prometió a los suyos que Él estaría con nosotros en medio de las adversidades y aflicciones que debemos sufrir en este mundo. Y que si estamos en Él, entonces tendremos la victoria de este salmo a través de una vida de justicia y rectitud en medio de cualquier ataque de los malos. Así que ya sabes qué hacer cuando los malos van ganando. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, deseamos darte gracias por este salmo tan hermoso. Qué lástima, oh Dios, que el factor tiempo incida para que no se pueda extraer toda la profundidad y la riqueza que Él tiene. Pero te doy gracias porque por lo menos este bosquejo nos servirá para estudiar en nuestras casas más profundamente este salmo y que tú nos lleves a experimentar la vida justa, la vida de rectitud, de la cual se habla aquí como caracterizando al justo, y la confianza y la paciencia y la humildad y la espera en ti. Oh Dios, permite que estas verdades sean realidad en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.